Una preocupación del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que a través de diferentes comunicados y de diferentes iniciativas se ha pronunciado en relación a los femicidios y la violencia contra la mujer. Estamos hablando de violencia contra niñas desde 5 años, 6 años hasta mujeres de 80 años. Y es preocupante no solo las cifras, más de 250 mujeres que han sido asesinadas en lo que iba del año 2022 hasta octubre, más o menos noviembre. No está actualizada hasta el día de hoy, pero alrededor de 250 mujeres, y la situación es que, como usted ya bien decía, quedan el 95% de los casos en impunidad. Eso permite a los perpetradores o a las personas que cometen este flagelo y estos delitos, pues lo sigan cometiendo. Estamos hablando de amenazas a la integridad física, a la vida de las mujeres, campañas de desprestigio, que es parte de esa violencia política, muchas veces con un enfoque de género, amenazas, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, que son muchos delitos y otros flagelos que están atentando contra la integridad y la dignidad de la mujer. Y eso sí sumamos, y cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, que es un tabú y que ha sido un tabú, cuando hablan de la pastilla de emergencia, y muchas veces de los abortos ya con las causales que Naciones Unidas ha establecido, cuando la mujer está en riesgo, cuando el menor está en riesgo, o cuando es una menor que ha sido víctima de una violación, ver cómo se puede reducir esta cifra y ver cómo, pero más que una cifra, creo yo, ver cómo se puede garantizar la dignidad que tenemos todas las mujeres. El hecho de que el sistema no funcione penal para poder sancionar es preocupante. Y es por eso que desde el comisionado hemos pedido al Congreso Nacional y a las autoridades de diferentes institucionalidades la aprobación de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer. Esa ley va a permitir de que probablemente no es que van a haber menos femicidios, pero va a haber un marco jurídico un poco más amplio, enmarcado en los estándares internacionales, para garantizar la vida y la dignidad de la mujer que tanto ha sido violentada y que ha ido en detrimento, desafortunadamente, en los últimos años. Estos casos ya no deben de quedar impunes, abogada. Ni eso ni ninguno, ¿verdad? Pero estamos hablando de mujeres como un grupo en condición de vulnerabilidad, porque le decía, estamos expuestas las mujeres a muchísimo más escrutinio, a muchísimo más cuestionamiento y a violencia, porque aunque dicen que el sexo débil, pero obviamente la fuerza de un varón contra la fuerza de una mujer, pues no se puede comparar físicamente hablando, ¿verdad? Entonces, eso permite que muchas mujeres también, por falta de conocimiento y de saber a dónde pueden ir a presentar una queja o una denuncia, que es el Ministerio Público, el Comisionado Nacional, la policía, y el temor además, ¿verdad?, por los temas culturales y religiosos arraigados, no permiten que las mujeres se expresen. Entonces yo creo que al momento de aprobar esta ley y de poder educar y promover el tema de derechos humanos, la cultura de la queja y la denuncia, vamos a tratar de que haya menos casos que se queden en la impunidad y promover ese derecho de acceso a la justicia que tienen las mujeres que son víctimas de violencia. ¿Qué hacer para erradicar esta sociedad machista? Pues yo creo que eso pasa nada más por la educación que nos dan en nuestras casas. Creo que las escuelas, a pesar de que son un complemento de lo que nos enseñan en nuestras casas, también juegan un papel importante. Creo que el enfoque de género es algo que se debe socializar y de lo que se debe hablar. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, porque al final somos seres humanos y todos tenemos derechos humanos. Y yo creo que pasa por la educación de la casa, complementaria con la formación que recibimos nosotros en las escuelas, colegios y universidades. ¿Por qué considera que se ha incrementado, abogada? Porque hemos visto que esto no mengua. Año que pasa, siempre se incrementan las muertes en contra de las mujeres. Mira, yo no conozco una causal específica, sí le puedo hablar que a partir de la pandemia los casos de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar, aumentaron. Obviamente el estar encerrados, digamos, prácticamente en nuestras casas ha hecho que esa convivencia sea un poco más complicada, y quienes han pagado las consecuencias más altas han sido las mujeres. Podría yo hablar de una de las causales. Y luego, pues el tema del machismo y el quién manda en la casa o quién es el que paga, también es una situación complicada que a las mujeres las deja en una posición vulnerable o, digamos, en desventaja en contra de un hombre, pues.